Cuando teníamos que hablar delante de los compañeros, nos sacaban a la pizarra. Era un momento terrífico. O sea, yo lo recuerdo, yo siempre que hablo con mis alumnos, ¿os acordáis? En el colegio ya lo asociamos a algo terrorífico, miedo escénico, de hecho de ahí que tengamos tanto miedo a hablar en público. Se nos pone el corazón aquí, o sea, nos palpita la garganta, nos tiembla todo, nos sudan las manos. Muchas veces cuando vienen a mí, quieren resolver ciertas problemáticas, pero en realidad la que quieren resolver es esto. Muy buenas, Francis. Muy Encantado buenos días, de Darío. tenerte aquí con nosotros. Un placer. Eres actriz de doblaje, eres experta en comunicación y vamos a ir adentrándonos y ir hablando sobre este tema porque para mí la comunicación es una herramienta que es fundamental, que parece que solo es una herramienta de los presentadores de radio, de televisión, o sea, los que os dedicáis al mundo de la comunicación, pero cada vez más los empresarios se dan cuenta y los emprendedores que es fundamental que sepan comunicar, pero ya no porque vayan a salir en un medio de comunicación, sino porque al final tienen que comunicar su empresa, tienen Así que es. saber sacar el valor y aportar el valor encima de la mesa, ¿no? Ponerlo encima de la mesa el valor que ellos van a aportar con su negocio, con su proyecto, con su empresa. Pero luego vamos más allá, Sí, sí, que sí, es sí. que tenemos que saber comunicar a nuestra pareja, a Bueno. nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros trabajadores. O sea, que nos pegamos todo el día comunicando, pero parece que es una cosa que la persona, o sea, el trabajador de cuenta ajena no le es como que esto no va conmigo y es de, si te tienes que entender con tu compañero, tienes que saber comunicar. Entonces, qué fundamental, que lógicamente tú me vas a decir que sí, porque te dedicas a esto, pero qué fundamental es tener controlada esa herramienta de comunicar. Es tan fundamental como que la voz dice exactamente todo de ti. Desnuda absolutamente todo de ti. Desde tu personalidad, desde qué estás pensando en ese momento, qué estás sintiendo, cuál es tu filosofía de vida, si estás a gusto en el lugar donde estás, si no lo estás. Ya. Dice todo, absolutamente todo. Y la pena es que obviamente es una gran olvidada, una gran anónima. Fíjate, nuestro trabajo como actores de voz, se nos escucha únicamente la voz, no se nos ve. Somos anónimos, actores anónimos, pero claro, ponemos todo el foco en la voz. Por lo tanto, eso tiene que estar, tiene que transmitir, tiene que llegar. Imagínate, Darío, ir a ver una película. Vamos a empezar por el mundo del doblaje, si te parece, y luego ya hablamos Sí, luego ya del hablamos. empresario. Imagínate que llegas y una agradable voz dice: damas y caballeros, disculpen las molestias, pero ustedes van a ver la película sin audio. Te pierdes la música, te pierdes los efectos especiales, te pierdes la voz, obviamente los personajes principales, secundarios, ambientes, todo, absolutamente todo. ¿Tú te quedarías a ver la película? Bueno, antes estaba el cine mudo. Claro, Que antes. antes estaba el cine mudo. Yo sí que he visto algo de cine mudo y tiene su encanto, pero lógicamente la voz, la música, o sea, te ponen una música que te vaya a generar miedo y te pueden generar miedo, te pueden generar ternura, te pueden generar tantos sentimientos que Lo estás diciendo todo. prescindir es un poco... Exacto. No tendría sentido. ¿Y qué ocurre? Que ahora vamos al emprendedor, empresario, directivo, cualquier persona que tenga esa inquietud y que quiera mejorar y potenciar la comunicación a través de la voz. Les pasa justamente eso, que van a un lugar y de repente tú estás viendo a una persona cómo habla en una charla, una ponencia, una formación online y dices: bueno, si es que el tema me interesa, pero la persona no me transmite lo que yo pensaba que me iba a transmitir, o no me engancha, o no me es agradable, por la razón que sea. Puede ser porque habla muy rápido, porque no transmite emociones, porque sea un discurso muy plano, muy lineal. Muchas razones, ¿no? Entonces, si tenemos una posibilidad de poder potenciar la voz y poder hacer crecer esa voz y llegar a conectar con tu audiencia, con tu cliente, con quien sea, qué lástima que no se trabaje, ¿no? La tenemos como un poco esa olvidada y como que llevamos un accesorio. Pero bueno, es un diamante en bruto que hay que trabajar. No es algo tan hermoso de escuchar, pero tan difícil de tocar, ¿no? Mi pregunta es, ya sé que probablemente me digas que no se nace sabiendo comunicar, aunque sí que va a haber gente que tenga más dotes o que tengan una herramienta en la voz
una voz más grave, que le vaya a salir ya su canal de voz potente, pero que la va a tener que trabajar. Entonces, mi pregunta es, ¿se nace sabiendo comunicar o como todo hay que trabajar? Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Como todo hay que trabajarlo. Puedes tener una base, es decir, puedes tener de serie una muy buena voz. En el caso de los hombres, yo creo que os gusta tener esa voz de locutor, grave, ¿no? Sobre todo los clientes me lo dicen, esa voz grave es la que me gustaría trabajar. Se me queda un poquito aguda, por ejemplo. Pero sin lugar a duda, el talento se tiene que trabajar. Tú puedes tener muy buena base, pero no sabes realmente todo lo que le puedes sacar a una voz. Tienes que empezar desde las bases. Tienes que empezar a conocer bien desde unas leves nociones de anatomía, de cómo colocas tu voz, cómo se puede proyectar mejor la voz, cómo se puede hablar mejor con claridad, cómo puedes transmitir la emoción exacta que quieres en el momento exacto, cómo utilizar una pausa. Ya nos estamos metiendo dentro de lo que es potenciar la voz y trabajarla a un nivel ya más técnico, ¿no? Y sí, obviamente viene bien tener una buena voz. Claro, si viene de serie, estupendo. Ahora, toda voz es buena, Darío. Yo siempre digo, toda voz es buena. Me voy a las películas de nuevo. Cuando vemos una película, hasta la voz de la viejecita, hola amigo, ¿qué tal? Es decir, toda voz es buena. O más agudita, pero es para que haga algo muy concreto. Toda voz es bienvenida para trabajarse. Y da igual que sea aguda, que sea grave. Se puede conseguir diferentes tonalidades. Otra cosa, que la gente se piensa que con la voz que nace es con la voz que ya se queda hasta el fin de sus días. Y no. Se puede trabajar, se puede jugar y sobre todo los clientes que trabajan conmigo alucinan. Yo no pensaba que podía hacer esto. No pensaba que siendo mi voz tan grave podía hacer este agudo en este momento que lo necesito. ¿No? Trabajamos sobre textos y trabajamos también la parte de improvisación y alucinan cómo le pueden sacar ese partido a la voz, cómo potenciarla y eso te da libertad. Vamos a una cosa que a mí siempre me ha generado un poco la duda y va a haber muchas personas que le va a suceder. Hay muchos emprendedores que todo el mundo se piensa que son extrovertidos, que les encanta relacionarse con la gente, pero esto no es así. De hecho, muchas veces el empresario es una persona introvertida que se queda digamos que por eso ahora las marcas personales hacen salir a la palestra a gente que les ha gustado estar detrás de la palestra y esconderse detrás de un logo o detrás de una marca. Pues una persona introvertida puede comunicar bien, va a tener más dificultades, porque al final una persona introvertida es una persona que, por lo menos en mi caso, no siente la necesidad de estar relacionándose de una forma continua. O yo por lo menos lo veo así. Entonces, ¿tú crees que va a tener más dificultad a la hora de comunicar? Se trabaja, uno se prepara y da igual la personalidad que tengas. Tengo clientes que el primer día necesitaban ayuda, obviamente, porque tenían pues esa problemática, que eran introvertidos, que eran muy tímidos, pero ahora su trabajo requiere esa mayor exposición, esa mayor visibilidad y tienen que salir de la cueva, tienen que salir de su trabajo y de su ordenador, tienen que exponerse, tienen que ir a una entrevista, como por ejemplo lo que estamos haciendo, y tienen que empezar a abrirse y vienen a mí por eso, no porque tengan un problema que es obvio, que quieren trabajar o que se quedan parcialmente sin la voz, no, vienen porque quieren romper ese muro, derribar ese muro, romper esa barrera y decir, necesito quitarme esta timidez, necesito quitarme esta vergüenza definitivamente, porque es un rol que yo he adquirido, pero a lo mejor es lo que yo me he estado contando toda mi vida. ¿O lo que te está contando? O lo que te han estado contando, efectivamente. Las cosas que nos han dicho de pequeños, madre mía, si nos lo hubiéramos creído todo, ¿no? Y hay gente que se lo ha creído. Entonces, tengo muchos alumnos que parten de una timidez, una vergüenza y bueno, en la segunda sesión están que no parecen ellos.
Y de hecho tengo los vídeos de todo lo que me mandan, todos los ejercicios que hacemos y todos los ensayos. Y ves el primero, digo, mírate en el primer vídeo, mírate el último. El cambio es, Darío, excepcional, brutal. A ver, al final cuando trabajas algo se va notando. Hay gente que lo va a ver el resultado más rápido y va a haber gente que le va a costar más ver ese resultado. Pero siempre que trabajes algo vas a poder conseguir mejorar, por lo menos de estar en un punto que no sea el punto de partida. Luego ya veremos si es el punto en el que tú querías llegar, te has quedado en el medio o tienes que estar trabajando más. Así es. Que no sucede nada, que hay muchas veces que dices, pues que esta persona lo está haciendo también y mira qué cambio ha dado. Bueno, pues a lo mejor esa persona tiene más facilidad en ese aprendizaje y a ti te cuesta un poquito más. Y no sucede nada. Yo siempre digo que a lo mejor no vamos a llegar a donde queremos llegar, pero el haber transitado ese camino nos va a hacer que estemos en un punto totalmente diferente al del inicio. Así es. Y eso ya, pues es importante. O sea, que todos no vamos a poder ser Carlos Herrera o Carlos Alsina, o sea, no, que nos va a suceder esto, porque además como los vemos tan tranquilos, hablando, parece que eso sale solo, porque luego tú te pones delante de un micro o te pones a comunicar ante un aforo en un sitio, ¿no? Pues, ostras, eso tiene su dificultad. Totalmente. Y habría que verlos el primer día. Sí, también. También han recorrido, tienen la profesión encima, ¿no? La llevan a cuestas, ya la tienen, han hecho muchas horas de vuelo. Habría que verlos el primer día y veríamos la diferencia, pues es brutal. Claro, el antes y el después está para todos, en el nivel que sea. Lo bueno de todo esto es que tú ya tienes las herramientas. Tú ya eres consciente de algo que hasta ahora estaba como escondido, debajo de la alfombra. Yeah. Ahora sabes que puedes trabajar tu voz. Como exactamente igual que ir al gimnasio y trabajar tu cuerpo. Trabajamos la mente, el cuerpo. ¿Y la voz? ¿Qué pasa con nuestra voz? Si es el instrumento más poderoso que tenemos de comunicación, nuestra carta de presentación sonora. Cuando te escuchan, la gente ya se hace una idea de cómo eres. Ya dicen, no sé yo, a ver, ya te hacen como un escáner, ya por ese primer sonido que emites, ¿verdad? Sí. Tú ya te haces, a lo mejor es equivocada, pero ya te haces una primera idea y ya sabes si quieres o no trabajar con esa persona. Si vas a querer escucharle o no, si te resulta interesante o no, o te ha dejado con hambre. Y dices, uy, qué agradable sonido, ¿no? Sí, quiero saber más. Quiero saber más, uy. Tú puedes, o sea, tú estás hablando con alguien y puedes no estar analizándolo. Esto es algo que me genera curiosidad, o sea, puedes estar, porque al final tú te dedicas a esto. Te dedicas no a analizar por analizar, sino porque tienes que ayudar a otras personas a que puedan mejorar en su comunicación. Por lo tanto, ya tienes de forma intrínseca eso dentro en el que estás analizando. O sea, tú estás hablando con tu padre y lo estás analizando con tu madre o con tu hermano, sí, o lo que sea. Suelo decir mucho, a ver, di esto o di esta otra frase. Bueno, jugamos, ¿no? Porque saben que al final pues yo me dedico a eso. Pero no suelo juzgar, no suelo analizar a las personas, a no ser que me pidan consejo. No voy por la vida analizando, no soy tan friki. Bueno. Pero bueno, podría ser el caso. Pero no, yo me relajo, yo disfruto de la vida, yo no estoy con el tema de la voz, con esa lupa, con ese Sherlock Holmes, no. Yo me relajo, pero cuando sí que es cierto que algo me llama la atención, a lo mejor en ese momento sí. O cuando alguien me dice algo agradable, digo, ay, mira, qué bien ha hecho esta parte de aquí, he puesto este final. Que a mí me sucede, yo hay veces que entro a un negocio y empiezo a evaluar cuál es el beneficio que puede tener ese negocio o qué poder de escalamiento va a poder tener ese negocio. O sea, me refiero que muchas veces a lo que nos dedicamos cada uno, pues sin darte cuenta empiezas a analizarlo porque es algo que tienes muy metido dentro. Sí. Vamos a ver, una de las cosas primeras es la comunicación no verbal y sobre todo cómo nos situamos y cómo nos posicionamos. Porque mucha gente puede pensar, bueno, si no me están grabando en vídeo, pues puedo estar así sentado y haciendo lo que quiera, ¿no? Pero no va a salir igual nuestra voz. No. Entonces, claro, ¿cómo nos tenemos que posicionar pues mira, a la hora de comunicar y qué hacemos con las manos tontas? O sea, me refiero que ¿qué hacemos con las manos? Porque hay mucha gente que yo les veo comunicar, incluso en canales de YouTube, y que tienen mucha audiencia y les veo que nunca enseñan las manos, o sea, que tienen las manos no se sabe dónde, están las manos debajo de la mesa. Y es de, ostras, están perdiendo tanto de comunicar
¿Sabes? Que es muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos con las manos que no sabemos qué hacer con ellas? Y cuál es la posición que tenemos que tener. Porque, por ejemplo, en ti, pues ya estamos viendo que estás poniendo una posición recta, una leve inclinación hacia adelante. Cuéntanos, ¿por qué es eso? Fíjate, Darío, que no es nada premeditado. Va muy en mi naturaleza, ya está como todo colocado. Porque, claro, me he pasado tantas horas delante del atril diciendo el director de doblaje, Francis, esa postura. Claro, ya sé cómo hay que ponerse, es decir, nada de tensión, tu cuello tiene que estar relajado porque tu cuello únicamente apoya tu cabeza, no tiene que haber ninguna tensión. Tiene que estar todo que fluya, es decir, todo blandito. Tienes que imaginarte como si alguien te cogiera de aquí arriba y te hiciera ping, como si fueras un títere, y entonces haces así y tienes todo relajadito, tienes como una sensación. ¿Quieres hacerlo? Quiero hacer un impasse en el episodio de hoy para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada vez la factura de electricidad nos está subiendo más. Por eso quiero hablar de nuestro patrocinador Isasfe. Isasfe es una consultoría energética que lo que hace es hacer que sus clientes cada día paguen menos en su factura de electricidad y están consiguiendo que rebajen su factura en más de un 30%. Hay una estadística que está clara y es que más del 90% de los suministros pagan de más en su factura de electricidad y de gas. Por eso os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis mandarle una factura reciente y os pasen una propuesta que no podéis rechazar. Sin compromiso, sin coste, solo ahorro. No dejes pasar la oportunidad. Seguimos con el episodio. Sí, sí, ya. Estaba intentando sin hacerlo de la mano así, pero... ¿Vale? Y haces así. Y entonces eres como un títere. Vale, ya está todo relajadito. Hombros para detrás, para atrás, sin ninguna rigidez, sin ninguna tensión y espalda, obviamente, recta. Pero podemos hacer este ejercicio, por ejemplo, lo ponemos hacia arriba, bajamos los hombros hacia abajo. Esta es la postura correcta. No hay tensión. Las manos. A ver, lo que dices tú de los youtubers, ¿no? Ellos tienen un plano, entonces a lo mejor están moviendo las manos aquí debajo y les está ayudando a comunicar, no lo sabemos. Normalmente, si te vas a poner un plano en el que solo se ve la parte del busto, tu cara, bueno, pues entonces podríamos colocar las manos más arriba para que se viera algo. Y si las tienes acá abajo, por lo menos que se vea algo. Porque las manos te ayudan. El cuerpo te ayuda a colocar la voz. La energía y el sentimiento que emana de ti proviene de una comunicación de todo tu cuerpo. Si yo hago así, es decir, yo hago mucho lo que es el director, ¿no? Con la batuta. Cuando digo una palabra, voy con el ritmo. Esta es mi forma. Esta es mi forma. ¿Ves? Si yo quiero enfatizar algo, hago así. Esta es la mía. Tú tienes que encontrar la tuya. Tú imagínate que vas a una discoteca y te ponen un temazo que te encanta y te pones a bailar. ¿Qué haces con tus manos? Piensa en eso. ¿Qué haces con tu cuerpo? Estás comunicando con tu cuerpo. Pues lo mismo cuando hablas. Tienes que buscar tu forma. Yo soy más de busca la naturalidad. No menes las manos a diestro y siniestro como si no... Es decir, tiene que haber una coherencia. Tienes que creértelo. Porque hay muchas personas que empiezan a moverlas y parecen más bien robots, ¿no? Entonces... Tampoco es bueno agarrárselas, ¿no? Que hay mucha gente que para no saber qué hacer con las manos las enlaza. A veces es preferible, Darío. A veces es preferible quedarse así quieto. Sí, si no sabes qué hacer, yo casi lo prefiero. Yo muchas veces parto de ahí. Sí. O sea, bueno, las puedo tener así o las puedo tener enlazadas, pero no porque... Y luego cuando ya las quiero mover, pues ya les dejo que vayan. Perfecto. Y vuelvo otra vez al punto de partida y así ya no tengo la mente en eso. Claro, yo creo que al final no hay nada bueno o malo, simplemente que tú te encuentres a gusto y se vea natural, nada forzado. Lo impostado, lo preparado, sobreactuado es lo que se nota. Y casi es mejor retroceder. Entonces, a la hora de comunicar, yéndonos, que ahora vendré aquí, también hacerlo un poco impostado, el intentar remarcar mucho una palabra en la frase o alargarla un poco. Si no lo sabes, ¿crees que es mejor arriesgar? Y porque al final, al principio, va a salir impostado porque tú no hablas así, pero luego, poco a poco, lo vas moldeando un poco y vas haciendo que parezca más natural, ¿no? ¿Tú aconsejas que se tome ese riesgo y se intente remarcar en la comunicación, o que si te sale muy impostado puede ser peor el remedio que la enfermedad? A mí me encanta la gente arriesgada. Me encanta la gente que toma esos riesgos, esos retos.
Yo lo que diría es que se graben de forma privada, que practiquen y la mejor versión, esa ponla en las redes sociales, donde quiera que vayas a poner ese vídeo. Pero que entrenes, que practiques, que te arriesgues, que tomes riesgos. Y ya a partir de ahí ya vas a encontrar tu forma, la forma en la que ya te ves natural, pero todo tiene un proceso. Yo siempre digo, si no te da vergüenza ver el primer vídeo que subiste a tus redes sociales, algo aquí va mal. Es decir, tiene que darte un poco de vergüenza verte en los comienzos. Yo escucho audiolibros que he locutado hace 5 años y digo, ay, la madre, el cordero. Pero por Dios, yo ahora no lo haría así. Ya. Lo escucho y digo, ay, qué... Y ya estaba bien. Digo, y ya estaba bien. Y yo ahora lo escucho y digo, ay, cuántos fallos. Ay, esto, ay, lo otro. Es bonito. Bueno, eso es que Es un proceso. ha sido Claro. creciendo, ha habido Claro. ahí hay un proceso. Exacto. Yo sí que lo veo a ver, yo parto de que yo las primeras veces que empecé a comunicar no ha sido en redes sociales, sino porque a mí me ha tocado por mis puestos de trabajo, pues ir a una radio, ir a un medio de comunicación, y me ha tocado, pero con 23, 24 años, ¿vale? Me ha tocado alguna vez. Entonces, las primeras veces que comunicaba era ahí, no era en las redes sociales. Pero sí que es verdad que de vez en cuando me pongo el primer vídeo que subí a la red social y dice, Qué entrañable. los tienes cuadrados, ¿eh? ¿Sabes lo que me pasa? Que yo hay veces que, oye, yo me fustigo, a veces me castigo. Entonces yo a lo mejor saco un vídeo y luego cuando me lo editan, yo veo los fallos. Porque mientras lo estás grabando igual no te has dado cuenta. Y me dicen, ¿qué hacemos? Y yo, no, ponlo, ya espabilaré la próxima vez. O sea, es como de, mira, que no pasa nada. O sea, es que la gente no somos perfecta. Y a mí tampoco me gusta eso, las redes sociales en el que es una persona perfecta, que habla perfecto, que dices las frases perfectas, que vas perfecto peinado, que tienes la cara perfecta ese día. No, porque la vida de las personas no es así. Claro. ¿Vale? Entonces, tampoco me gusta. Entonces hay veces que digo, mira, tú sácalo y la próxima vez ya espabilaré, me concentraré más, haré las cosas. Me viene a la cabeza una vez que hice con comunicación verbal lo contrario a lo que estaba comunicando. Entonces, a lo mejor la gente no se daría cuenta cuando lo viera, pero yo sí me había dado cuenta. Y dije, no, con la próxima ya espabilaré, ya me concentraré más en manejar las manos como estaba, en relación a lo que estaba hablando. Y esto te quería decir, ¿por qué es tan difícil si te dicen que digas 3, pero marques 5? Porque no es tan difícil. No te he entendido. O sea, si tú le dices a una persona que te lo diga rápido, hombre, si lo va a meditar, no. Pero que te diga rápido, o sea, lo quiero llevar a que es difícil a que tú comuniques de la voz de una forma diferente a como comunicas de una forma no verbal. O sea, que si a ti te dicen que digas 5 pero que marques con el dedo 3, o sea, se te va a cortocircuitar todo un poco. Sí. Entonces, ¿por qué es tan difícil? A ver, en un caso real, ponme un caso real, es decir... Pues que una persona tenga que comunicar una cosa que no es verdad. Vale, estamos hablando de mentir. Es que yo eso no lo enseño, ¿eh? Bueno, pero mira, es que los grandes comunicadores de este país mienten mucho. Ya, es que eso es un tema un poco más delicado. Sí, claro, no te entendía. Vale, mira, por ejemplo... Vamos a hablar de las muletillas, por ejemplo, ¿vale? Que es una forma también de esconder algo, es decir, ¿por qué decimos tantas muletillas? ¿Por qué alargamos esas vocales cuando hablamos? Acabo de hacerlo y justamente tú decías algo muy importante. No hay que buscar la perfección. Puedes alargar una vocal, puedes decir de vez en cuando una palabra que, oye, hasta es tu sello personal. Tampoco hay que quitar todas las coletillas, muletillas, porque el discurso tiene que sonar perfecto y súper pulido. No. Pero sí que es cierto, por ejemplo, en el mundo del doblaje, lo hacemos cuando queremos que el oyente, que la audiencia, vea que ese personaje va a mentir. O vea que ese personaje tiene una incertidumbre, tiene una duda. Si, por ejemplo, alguien dice... Disculpa, ¿qué estabas haciendo? Nada. No, nada. Ahí, eso también son muletillas, coletillas, esos sonidos, ¿no? Esos alargamientos, ese titubeo, ese... Bueno, pues no, la verdad que pasaba por aquí, pero nada. Eso todo son muletillas. ¿Qué advertimos ahí a la audiencia, a la persona que está viendo la película? Sí, le estamos haciendo. La han pillado. Sí, ¿no? exactamente. Le han pillado, incertidumbre, ahí hay algo que esconde.
¿no? Por lo que decías tú de por qué digo en la mano puedo decir 3, pero te estoy diciendo 5. Y me va a ¿no? costar decirlo. Sí. Me refería porque muchas veces cuando alguien nos está diciendo la verdad, tiende a manejar menos la comunicación no verbal. Claro. Porque tiene que estar muy concentrado También. en lo que está diciendo. Claro. Es que para mentir O sea, ya hay donde que ser... quería llegar. Es que para mentira yo creo que hay que ser muy listo, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta todo muy al dedillo. Yo no creo que sea tan fácil. Yo es que, claro, yo eso no lo enseño, ¿eh? No, pero que muchas veces toca salir a comunicar algo que o a lo mejor no va en consonancia contigo o no es lo que a ti te gustaría comunicar. Se va a notar. Se va a notar y va a ser difícil. Sí. De hecho, muchas veces vemos a algún político y les vemos que ese día escenifica mucho menos la comunicación no verbal, tiene las manos agarradas para dejarlas totalmente quietas, ¿sabes? Sí. No quiero decir el nombre de nadie, pero me está viniendo alguno a la cabeza, lo estoy viendo. Entonces, es un poco por eso que una forma de detectar que alguien no nos está diciendo la verdad es que la comunicación no verbal la tenga muy agarrada. Totalmente. Estos son técnicas del FBI, ¿no? Ellos lo tienen eso súper... No lo sé, yo no está en el FBI, pero puede ser. Sí, me imagino que sí, totalmente. Que lo tendrá muy controlada. Es que no me acuerdo ahora cómo se Pincho, un comunicador que es de la Guardia Civil y que habla mucho de estas temáticas. Sí. Qué bueno. Bueno, que era una forma de... Porque me llamaba mucho la atención de, ostras, cómo nos puede costar tanto un número, decirlo y escenificar otro y que se nos descortocircuite todo un poco. Quiero hablar ahora de los canales de la voz, porque la gente se debe pensar que voz es voz, pero al final la voz tiene diferentes, ¿no? Diferentes canales que se pueden, además, va a poder trabajar. ¿Cuáles son esos canales? Canales, ¿a qué te refieres con canales de la voz? Al final, pues tú en la voz puedes marcar intensidad, puedes... bueno, ya, te entiendo. Los ingredientes, ¿no? Para los que la gente lo entienda. Dicho de alguna forma, como los ingredientes que al final la gente se piensa que tu voz es así y la sacas, pero que tú al final estás controlando muchas cosas. Entonces, cuéntanos, digamos, esos diferentes parámetros y cómo podemos jugar con ellos. Absolutamente. Yo siempre parto de la base de que existen 3 grandes ingredientes para que toda voz suene bien, ¿no? Toda voz debería de tener estas 3 cosas. Vamos a ir a lo sencillo. En primer lugar, que sea una voz clara. Dentro de la claridad, obviamente, tenemos muchos más ingredientes. Añádele más azúcar, ¿no? Al pastel. Dentro de la claridad, hablamos de la velocidad. Para que nos entiendan, tenemos que ir a un ritmo adecuado y cada uno tiene que encontrar el suyo. No hay un ritmo mejor. Nos han hecho creer que quien hablaba muy rápido era un símbolo de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Era muy ágil intelectualmente, por lo tanto, hablar rápido, bueno, decía de esa persona que tenía cultura, que estaba bien educado. Bueno, al final creo que el ritmo es el que tienes tú que llevar, tienes que controlar, pero sobre todo llevar un ritmo adecuado a tu persona, a tu personalidad. Hay gente que es más pausada, hay gente que es más veloz y hay que adecuar ese ritmo, según la persona, pero sí que hay unos parámetros. Hacer esas pausas cuando tocan. Y cuando tocan realmente, no es que haya una regla establecida, Darío, no es que es cuando está la coma y entonces... No, es cuando tiene sentido. Esto mis clientes lo entienden muy bien cuando tienen que comprender un texto. Tú cuando comprendes un texto, por ejemplo, o algo que vas a decir, tú automáticamente sabes dónde tienes que parar. ¿Verdad que sí? Pero no lo hacemos. Y sobre todo cuando tenemos que leer en un teleprompter. Muchas personas leen en teleprompter y claro, suenan leídos. Entonces, adecuar el ritmo es dónde hago esas pausas, dónde hago unas pausas más cortitas, otras pausas más largas, que también son necesarias, que son más silencios. Y todo eso va a adecuarse y se te va a entender mucho mejor. Pero se te va a entender mejor porque se te va a comprender mejor. No solo el ritmo, no solo la velocidad, no solo la claridad, también hay una parte de articular bien, la dicción, mira, otra parte. Que mucho. Dentro del uno, ¿no? En la claridad está el que puedas articular todas las palabras, que no te trastabilles, que no te atropelles. Obviamente identificar esas palabras que te cuestan. Frustrante. ¿Cómo podemos... La R, la S. Vamos a llevarlo un poco a tierra cada una de las cosas que me has ido diciendo. La claridad. Que muchas veces la gente pues no hablamos claro
O dicho de otra forma, el otro no nos está entendiendo de una forma clara. Tiene que hacer un ¿Vale? esfuerzo Entonces, muy grande en entenderte. dime algún ejercicio básico que pueda Ujú. hacer la gente para trabajar esa claridad. Uy, hay muchos. Para empezar, hay un calentamiento de primera hora de la mañana más extenso que tú vas despertando, porque lo que pasa es eso, Darío, es que no hay un ejercicio o un atajo, hay un proceso. Es decir, tú te levantas por la mañana y que estás dormido. Dormido. ¿La voz cómo está? Dormida. Entonces hay que calentar esa voz. Si, por ejemplo, tienes que venir a un podcast, tienes que calentar un poquito la voz. Tienes que empezar a despertar la voz, la parte de la articulación, es decir, tu lengua, tus labios, despertar la musculatura facial. Musculatura. Entonces, puedes hacerte un masaje en la cara, en la ducha, y vas despertando todo. Eso lo despierta. Le estás dando un comando, ¿no?, a tu cuerpo. Vamos a hablar. Por ejemplo, la R, con la lengua para que role, es un buenísimo ejercicio. La BR. Y te pasas un ratito. Y puedes subir y bajar. Algo tan sencillo. Pues yo ya me noto que está más calentito. Que puedes hacerlo incluso en la ducha. Algo tan sencillo como eso. Luego ya puedes ponerte ya a leer y a, por ejemplo, vocalizar, silabear, fijarte en las vocales. Cuando haya amplitud, ahí es más difícil que te equivoques. Cuando tú abres la boca, hay que ser consciente de ello. Porque hay mucha gente que habla así, pequeñita. Entonces, si no haces esfuerzo, hay mucha pereza a la hora de hablar. Y si yo no muevo la boca, que no sé... No. Esto pasa mucho, ¿verdad? Es más complicado, sí. Porque hay gente que le da vergüenza hasta incluso abrir la boca. Literalmente. Voy a abrir la boca y me da vergüenza abrir la boca. Pues vamos a abrir la boca para que haya esa amplitud. Entonces, y abrir la boca. Con eso ya vamos bien. Y si tienes que hablar, pues lee algo que sea también difícil de pronunciar. De alguna forma, pues eso te va a ayudar a que cuando empieces ya esté todo calentito. Lo más importante es calentar la voz y calentar, despertar musculatura facial, la lengua, todo lo que te va a ayudar a que articules mejor. La velocidad. La Como bien velocidad. hablabas, hablar muy rápido va a dificultar que la gente te entienda y tú estás tratando de comunicar y la gente no te está entendiendo, pues tenemos mal negocio. Entonces, también hablar muy lento puede hacer que la gente desconecte. Eso también puede ser un hecho. Sí. Y lo fundamental, o digamos lo mejor, sería que tú controlaras y pudieras aumentar la velocidad, la pudieras bajar, o sea, que estuvieras jugando con las velocidades a la hora de comunicar. Pero eso es difícil. Claro, porque eso se entrena. Eso se entrena y es muy posible. Es posible para todo el mundo. Eso es muy difícil, pero una vez ya ves la dinámica, lo que tienes que ir haciendo, y sobre todo tiene que ver mucho con la comprensión de lo que estás diciendo, todo tiene sentido. Absolutamente todo. Y ahí involucras el cuerpo. Y cuando hablas y enfatizas algo, involucras tu mano, o un gesto, o un hombro. Es decir, al final todo tiene un sentido. Y quería decirte algo por lo que has comentado. La velocidad. ¿Hablar rápido o hablar lento? ¿Qué es mejor? Pues en medio. En medio, ¿verdad? Claro, Sí, claro. efectivamente. Hablar justamente a una velocidad, yo siempre digo, ligera. Hilando todo. Que todo tenga un sentido, que es como un hilar, ¿no? Es como un trabajo de artesanía en el cual tú estás hablando y de repente paras, pero lo suficiente como para que la otra persona reflexione y diga, ¿qué está diciendo? Le das tiempo para que la otra persona diga, me está haciendo pensar, me está haciendo reflexionar, y otra vez vuelves. Vamos al segundo parámetro, clave o canal, como decías tú, porque tiene mucho que ver también. Primero está la claridad, luego está la proyección. Hablamos mucho. Habla como decía, con la boquita pequeñita, pero aparte también habla pensando que así le van a escuchar. Y yo estoy ya proyectando un poquito. Pero... Entonces, la proyección no es nada más y nada menos que tener más de energía. Al final, nuestro cuerpo es una caja de resonancia que estamos desaprovechando. Entonces, es hablar. Mucha gente dice, ¿qué es eso de proyectar? ¿Cómo lo hago? Es un proceso. Hasta que lo entiendes,
es, digamos, un poquito más costoso al principio, pero luego lo vas entendiendo. En resumidas cuentas, hablar con mucha más energía, ayudarte de la respiración costodiafragmática abdominal para poder respirar bien y hablar bien. Quien canta bien, quien respira bien, canta bien. Quien respira bien, habla bien. Pues aquí igual, si respiras bien, vas a proyectar mejor la voz. Tú tienes que tener el control del aire que estás sacando. Hay que ser estratega, hay que ser, Hay, un poco pícaro, ¿no? hay que estar consciente cuando estamos ¡Claro! comunicando. Efectivamente. Si, por ejemplo, tengo que decir una frase muy larga, coges aire y entonces te pones a hablar durante un buen rato y entonces puedes parar cuando quieras tú porque tú llevas el control de la cuerda y entonces el aire, fíjate, y lo que hace es que no se quiebre la voz al final, que el sonido salga mejor, más embellecido, que tú puedas proyectar tu voz en diferentes lugares de tu cráneo para que salga de una forma o de otra. Todo eso aprendemos. Es un universo. Has hablado antes que los hombres solemos tener más esa voz grave, Sí. pero va a haber una voz grave, es como que aporta un poquito más de convencimiento, por eso hay muchas mujeres que quieren forzar un poco a aprender a que su voz sea un poquito más grave. Y también por otro lado, el hombre pues, suele tener dificultad en sacar ese agudo y la mujer suele tener más facilidad, pero también es verdad que la mujer tiene mucha más facilidad, por ejemplo, a ser melódica en la voz, a aplicar más dulzura en la voz. Yo, por ejemplo, cuando has empezado a hablar he dicho, joder, o sea, de que es que te quedas embelesmado de estar escuchándote, ¿vale? Porque estabas jugando constantemente con cómo dabas la voz, ¿vale? Cómo la transmitías, cómo lo ponías, ¿no? En valor. Entonces, ¿cómo se puede trabajar todo eso? Pues hay ejercicios específicos para que tú puedas trabajar un tono u otro. Normalmente los hombres tenéis las voces más graves, tenéis unas cuerdas vocales más gruesas, ¿no? Más grandes que las mujeres. Pero fíjate que hay otro factor. Y hay otro factor que va a tener mucho sentido. Y es que por lo general a los hombres se os ha dicho que no lloréis, ¿no? Que no expreséis vuestras emociones. Y eso te lo has ido creyendo y ha ido calando. Entonces ya al final el hombre, pues a lo mejor, no digo todos, obviamente, generalizando, no expresan tanto las emociones, por lo tanto el discurso es más plano. En cambio, una mujer siempre puede ser un poquito más emocional, ¿no? O muestra más las emociones, no digo que todas, pero sí que es cierto que a lo mejor se nos ha educado de una forma para que mostremos pues esa habilidad, esa parte más agradable, ¿no? Más amorosa, ¿no? Más maternal. Por lo tanto, a la mujer creo que le cuesta menos llegar a esa emoción. Hablando en general, que luego hay de todo. Entonces, realmente el tono, fíjate que era algo que yo me volvía loca cuando empezaba al principio en doblaje. Me decían, Francis, no busques el tono. Efectivamente, estamos siempre en la mente. Quiero el tono grave, quiero el tono agudo, quiero llegar a este tono. No. Tú lo que quieres llegar es a la emoción que te dé ese tono. Porque la entonación, que sería el tercer rasgo justamente, primero claridad, luego proyección y el tercero entonación. Esas subidas y bajadas, esas inflexiones de la voz cuando hablamos, esa entonación te la va a dar la interpretación. No va a ser en una camilla que tú vas a encontrar el tono. No. No va a ser una bata blanca la que te diga, vamos a buscar el tono. No. Va a ser el que tú interpretes una emoción muy exacta y entonces te va a dar el tono. Si tú estás alegre, ¡ay, qué tal, Darío! ¿Cómo estás? El tono es agudo. Si tú estás triste, ¿cómo estás, Darío? Bueno, he tenido días mejores. Tono grave. Es la emoción la que te lleva al tono. Directamente. Podemos practicarlo en cualquier tipo de texto. Que hay que sentirlo. Hay que sentirlo y entonces te va a ir directo un tono grave, un tono oscuro. Pero si, por ejemplo, quiero llamar la atención de alguien y decir, chicos, esto es muy importante. Muy importante. Te vas a ir a un tono bajo con una voz más bajita y la gente va a decir, cuidado, que esto va en serio.
No, esto no lo vuelvas a hacer. Reprimenda, tono bajo. Te pongo ejemplos para que se entienda. Sí, que es ¡Ay, qué perfecto. contenta estoy! Tono agudo. O sea, es la interpretación de las palabras. Porque las palabras en sí, las palabras son seres inertes, sin vida. Tú tienes que ponerle vida, patitas, que digo yo, y la misma palabra te está revelando lo que tienes que decir. La palabra alegría ya te da esa alegría. Te llena. La palabra amor, más suave, más airado, más pausado. La palabra impotencia. ¡Qué impotencia! ¿Verdad? Te lo va revelando. Es la emoción. Eso es la entonación. La interpretación. Y al final es meterte mucho en el papel y trabajártelo. Si tú tienes que dar algún discurso, tienes que hablar para muchas personas, ya te vas a tener que creer el papel para darle esa forma. Claro, y hay que prepararse, Darío. Esto no sale solo. Al final es un proceso. Yo al principio lo hacía fatal. Yo me ponía a doblar los primeros días y me decían, ya lo pillarás, ya. y claro, y te sientes perdido. Y yo he pasado por el mismo proceso con otra profesión que mis alumnos, que al principio dicen, ay, pero es que yo no sé hacerlo así. Bueno, date tiempo, date un poquito de espacio, de tiempo para asimilar y sobre todo mucha paciencia, mucha paciencia, como todo. Hemos hablado antes mucho de cómo tiene que ser la posición para comunicar, pero también la forma en la que vamos vestidos puede ser muy importante. ¿Qué aconsejarías? ¿Aconsejarías algún tipo de color en la vestimenta? ¿Depende de lo que quieras transmitir? ¿O crees que es algo que no tiene fuerza? Pues la verdad que no lo había pensado, Darío. Aquí me pillas, ¿eh? ¿Sí? La verdad que no soy mucho de estilismo, no entiendo mucho de lo de las paletas de colores ni nada de eso. Yo creo que al final forma parte de tu marca personal, algo que está a la orden del día, ¿no? La marca personal que hay que potenciar si estás emprendiendo, si eres un empresario. Bueno, hasta incluso en cualquier profesión ya, la marca personal se puede trabajar desde cualquier profesión. Con respecto a la ropa, que te represente. Yo no me voy a poner una corbata si veo que me asfixia la corbata y no va conmigo. O me voy a poner un color que a lo mejor no me inquiete. No sé, igual el rojo no es mi color, igual es más el negro. Igual soy muy atrevido y entonces ahí sí que me pongo un lila o un verde. Lo decía porque muchas Sí, veces dicen, sí. y los políticos lo utilizan mucho, que siempre salen en traje azul marino y luego ya la acompañan, porque el azul transmite siempre mucha confianza. Fíjate, pues mira, ya estoy aprendiendo yo, Darío, no sabía eso. Y también dicen que si una mujer quiere conquistar a su expareja, que si se pone en colores rojos va a tener más facilidad porque es un color mucho más ¿Tiene sentido? sensual. Entonces, por eso te digo que como que sí que tiene, que sí que juega su partido, por eso te lo pregunto. Claro, pues mira, yo hasta el No estilismo todavía es algo que yo todavía no controlo mucho, pero gracias por el dato. pasa nada. Piensa en ese emprendedor que quiere aprender a comunicar algo, pero a lo mejor todavía no se puede permitir tener un mentor en comunicación que le ayude. Está claro que puede leer un libro, que puede ver vídeos en YouTube formativos, pero ¿habría 3 o 4 consejos que podría él trabajar Sí. de una forma básica para ir avanzando un poco en su comunicación, que la pueda mejorar aunque sea un poquito, ¿no? un Para poquito? empezar. Lógicamente, si tú Ujú. quieres avanzar mucho, pues vas a necesitar o formaciones más especializadas o vas a necesitar un mentor que te acompañe en ese proceso, como puede ser tú, imagino, con tus clientes. Efectivamente. Pero dime 3 o 4 cosas que tiene que tener en Sí. cuenta que puede hacer que varíe un poco Muy su bien. forma de comunicar. Fíjate que la toma de conciencia ya es un gran paso, porque hablamos de una forma automática, en piloto automático, la voz está ahí y bueno, yo hago un poco lo que quiero. Bueno, bien, ¿vale? Ahora, el siguiente paso es que yo ya soy consciente. Eso ya es un gran paso, porque ahora te vas a fijar un poquito más en cómo hablas. Si estás diciendo muchas palabras que se repiten, muletillas, coletillas. Si haces el típico, eso podemos ya empezar a pulirlo. Algo tan sencillo. Coges tu móvil, vas a la grabadora, ponte a hablar de algo. ¿Qué hice el fin de semana? Y te pones a contarlo. Mira a ver cuántas muletillas dices. ¿Cuántas coletillas? ¿Cómo alargas las palabras? ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántos dices? Y ve haciendo eso consciente. Eso es el primer paso, porque eso afea un poquito el discurso. Si tú quieres mostrar cierta profesionalidad, ¿no?
que te vean con ese valor que tú tienes como profesional, pues igual eso un poquito menos. Vamos a quitar esas coletillas un poquito menos. Primera toma de conciencia, grábate, siempre. Vale, vuélvete a grabar, a ver cuántas has hecho ahora. Vuélvete a grabar así continuamente. Es un proceso de grabarse, escucharse, entrenar tu oído y entonces hazte las siguientes preguntas. ¿Me gusta cómo sueno? ¿Me gusta lo que escucho? Si es en un vídeo, ¿me gusta lo que escucho? ¿Me gusta lo que veo? Tercera pregunta, ¿qué me hace sentir lo que escucho y lo que veo? Porque todo es un proceso que parte de ti. Si tú te pones a hablar y te gustas, hombre, es como salir el fin de semana, te has arreglado y dices, hoy ligo, esto que arraso, ¿no? Te vas con esa autoestima, con esa seguridad, pues lo mismo. Si tú te pones a hablar y dices, ay, qué más fea, ay, no me gustó nada y no me reconozco, uy, qué voz tengo, ¿verdad? Típica frase, me escucho y no me reconozco, no me gusta mi voz. Bueno, pues empieza por gustarte. Empieza por gustarte, que creo que es fácil, ¿no? Al final, bueno, fácil o no, pero hay que empezar. Entonces, grabándote, observándote, escuchándote y tomando esa toma de conciencia y repetir, por ahí ya vas bien. ¿Cómo podemos suplir las muletillas? Porque tú te escuchas Sí. pero te va a costar, o sea, porque realmente muchas veces A las mí se me cuela muletillas... alguna, que otra, y no pasa nada, porque la cuestión no es ser perfecto, como decía antes. La mejor forma, hacerlo consciente. Y entonces decirte a ti mismo, cuando venga una, toma aire. Es decir, no hay que hacerlo así, obviamente, pero tomar aire, sustituirlo por otra cosa. Es un proceso de eliminación, por lo tanto... Se puede crear un silencio y simplemente que no nos dé miedo a que se Totalmente. genere un silencio. Efectivamente, es que el silencio es muy perturbador, parece ser. Hay silencios perturbadores. Y ocurre eso, que hay que rellenarlo, ¿no? Normalmente se hace porque intentas buscar la palabra, la idea, lo que viene después, y lo alargamos con, claro, es que es lógico. Silencio, efectivamente, con un silencio. Pero sobre todo, haz ese juego, grábate y escúchate. ¿Cuántas dices? Vale. Ahora, como ya lo has hecho consciente, vuélvete a grabar y a ver cuántas dices. Tú mismo te vas retractando, ¿no? Te vas diciendo, vale, vamos a sustituir esto. Igual es otra palabra por otra palabra. Puedes parafrasear también. Si, por ejemplo, estás diciendo, chicos, esto es muy importante porque os va a cambiar la vida. Y como os decía, esto os va a cambiar la vida porque, ¿ves? Has parafraseado, has dicho lo mismo, pero de otra forma. Es una forma de rellenar. Es un pequeño recurso que te ayuda a ver qué voy a decir después. Al Por final ejemplo. hay muchos recursos que utilizan los comunicadores, sí, pues como si no sabes qué pregunta y repites lo que te acaba de terminar de decir él, pero poniéndole una interrogante y mientras vas pensando la pregunta, o sea que al final va a haber muchos tips que se utilizan o muchos recursos. Sí. Es que ahora somos muy modernos. Sí, no decimos recursos, decimos tips o lo que sea. Sí, tips, consejos, lo que sea. Sí. Consejo, sino un recurso que puedas utilizar en determinados momentos en el que te sientas un poquito agobiado, entre comillas, porque a lo mejor no estás encontrando esa palabra que querías poner o no la estás encontrando con facilidad y rápidamente nos va a salir la muletilla y a lo mejor podemos dejar un espacio de tiempo o utilizar un recurso como el que tú has dicho de decir la frase que habías dicho pero digamos de alguna forma, de otra forma. Exacto. Y vas rellenando esos espacios hasta que encuentres otra vez el hilo que tú querías seguir. ¿Qué tipo de clientes son los que demandas más estos servicios? Empresarios, emprendedores, al inicio de un proyecto también, porque tienen que empezar a grabar formaciones, a crear su plataforma online con las formaciones, a subir sus primeros vídeos en las redes sociales, hasta incluso se quieren abrir un canal, ¿no? En YouTube, por ejemplo. Claro, gente que ha estado escondida de alguna forma y ahora tiene que exponerse. Entonces se ven en pañales, obviamente, pero bueno, es algo normal y lógico y no pasa nada. Entonces quieren hacerlo bien y acuden a mí. Y luego tengo al empresario que ya lo hace bien, por ejemplo, pero a lo mejor les han subido de categoría, están en un consejo, tienen que empezar a dar charlas. Ya la exposición es distinta, ya a lo mejor tienen clientes y tienen que estar negociando.
Entonces ahí quieren prepararse. Ya quieren tener una habilidad que vayan a utilizar de por vida, porque es que es lo que me dicen, es que mi mujer no me reconoce. Me decía un alumno que, bueno, nos lo hemos pasado fenomenal con él. Dice, es que mi mujer ya no me reconoce. Dice, ¿pero qué te ha hecho esta mujer? Es que estoy cambiadísimo. Y nos moríamos de la risa, claro, porque es un proceso muy bonito. Y cuando uno se le ocurra, cuando tiene ganas, tiene ilusión, es que es imposible que no haya esa transformación. Hay que utilizar diferentes formas de comunicar dependiendo al público al que te diriges. Pues no es lo mismo dirigirse a un consejo de administración que hablar en un canal de YouTube o en un medio de comunicación, que tiene que ser más coloquial porque si no la gente se va a desconectar, pero a lo mejor en un consejo de administración tiene que ser con palabras muy técnicas, muy bien comunicado todo muy bien preparado, no puede haber nada que se pueda escapar por ningún sitio porque pues, te la estás jugando. Claro, a ver, yo siempre digo que tienes que mostrarte como tú eres. Es decir, sí que es cierto que a lo mejor hay un tipo de contexto que requiere más seriedad o formalidad, formalismos. Pero eso no quita que nos encorsetemos, que nos apretemos la corbata y que seamos de decir datos, estadísticas de una forma aburrida. Se puede llegar, yo creo que a una reunión en un consejo o, no sé, se me ocurre, ¿no? Y hacerlo de una forma completamente desenfadada si es tu estilo. Y puedes hablar de algo y la gente y te quedas con toda la sala. No digo que te pongas a hacer chistes, pero sí que es cierto que no debería de importar tampoco el contexto. Es decir, obviamente si te vas a dirigir a un formato de YouTube, tiene que haber entretenimiento, tiene que haber esa chispa, la energía tiene que ser otra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya tiene que haber otra forma de hablar. En un consejo, bueno, más relajado, más tranquilo, pero oye, eso no quiere decir que no seas informal, desenfadado y seas tú, al final. Hay un ejemplo de la persona, me ha venido a la cabeza directamente, Sí, cuando has hablado así de ese tono pues un poquito más jocoso, que es sí. Carlos Alsina, Totalmente. que vamos, la suelta, Sí. ¿sabes? Y sin embargo hay otra persona que parece mucho más serio pero que también la suelta una detrás de otra, que además no la suelta suaves, que es Vicente Vallés, que es el del telediario Antena 3. Por la noche les estoy haciendo publicidad y no estuvimos cobrando, Vaya. joder. Sí, sí, y sí. también tiene una forma de comunicar muy seria, pero no se calla nada. Y la suelta con mucha contundencia. Y parece que no te está diciendo nada y cuando termina la frase dices, madre mía. Madre mía, ¿y la que ha dicho, no? La más ¿Sabes grande. Entonces, que se puede utilizar diferentes formas a tu comunicación. Yo creo que Alsina es que él es así, que Claro, él será jocoso hablando. Él tendrá efectivamente. ese carácter, porque se le ve muchas veces cuando le entrevistan de una forma más distendida en El Hormiguero o lo que sea, y tú le ves Sí, que habla igual. O sea, que habla absolutamente. igual que habla en su programa de radio. Exacto. Y el del tiempo, que también estuvo hace poco, no recuerdo el nombre ahora Ah, mismo. sí. Bueno, Me sale un sabemos quién apellido es. parecido, pero no es el tuyo. Sí, sí, Sí. también. Es de un perfil muy suyo, sí. Yo cada vez, yo veo el tiempo y lo veo a él. O sea, es que me encanta porque lo hace con una alegría y se nota que es Brasero. así. Brasero. Me encanta. Pero qué natural es. Está dando el tiempo. Antes o actualmente ves otros canales y es todo como más serio. Oye, van a haber unas borrascas, tal, no sé cuántos, y lo dicen todo más robotizado. Y en el suroeste de España. Y dices, bueno, él lo hace de una forma súper natural y, oye, que está dando el tiempo que no estamos en un velatorio. No hay que ponerse tan serio. Que le puedes dar tu personalidad, Claro, que es un poco lo que hemos estado claro. hablando durante toda la entrevista, que al Exacto. final es que le impregnes de tu personalidad, porque al final vas a conectar con un público. Efectivamente, y te tienen que conocer. El real Darío. A ese tienen que conocer. No van a conocer el que no se sale de la técnica, el que está hiper preparado, sobreactuado, medido. No, hombre, no, hay que relajarse. Entonces ahí es cuando la gente va a conectar contigo. Yo como empresario me sale la pregunta de decirte, ¿cómo puedo comunicar para caer bien? O sea, ¿hay alguna forma de comunicar? Porque hay gente que viene a hablar contigo y al segundo, como tú bien has dicho antes, ya dice, o sea, bueno, al segundo no, a la décima de segundo, sabes si te cae bien, si no te cae bien, si vas a conectar con él, si no vas a conectar, si quieres implicarte con él en un proyecto o no. Entonces, ¿hay alguna fórmula al comunicar que tengamos más posibilidades de conectar con el de enfrente?
Mira, hay algo que no falla nunca. Yo te voy a decir cómo se puede sonar agradable. Ahora la pregunta sería a lo mejor otra. Te la voy a hacer yo a ti, Darío. ¿Tú quieres caerle bien a todo el mundo? No. ¿Tú quieres sonar agradable a todos? No. Vale, vamos a la primera. Voy a sonar agradable. ¿Qué hago? Algo tan sencillo, pero que a veces cuesta tanto. Habla con sonrisa. Imagínate, entro en una sala y digo, buenos días. Dirán, uy, ¿esto cómo viene? Algo le ha pasado. Pero si digo, buenos días. Sí, que hay veces que te viene alguien hablando y dices, ostras, parece que le debo dinero. Digo, que la acabo de ¡Qué conocer, susto! o sea que no, sabes que yo sepa, no le debo dinero. O sea que hay personas que dices, joder, vamos a serenarnos todos. Claro, Pero, y relájate. no ha dicho nada, es simplemente a lo mejor una postura muy rígida, mucha sobriedad, Claro. mucha seriedad, y ya eso ¿Sí? te echa para atrás. Fíjate, una sonrisa en un tono, no te pongas a vocear, ¿no? No grites, que eso suena un poquito estridente, vas a asustar a alguien, en un tono normal, uno en el que estés cómodo, tirando siempre más a grave, y sonrisa, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya está, ya lo tienes. Lo que has dicho tú de que si pretendo gustarle a todo el mundo es que si tú comunicas para gustarle a todo el mundo, no le vas a gustar a nadie. Efectivamente. Porque es imposible que si tú te estás dirigiendo a todo tipo de perfil de personas, vas a hacer una comunicación que no conecte. Efectivamente. Porque al final esto no lo puedo decir, porque a esto no les va a gustar, esto tampoco no sé qué. Si comunico así les va a parecer más agresivo, les va Qué a parecer estrés. menos. O sea, tú tienes que elegir tu público potencial, tienes que comunicar para conectar con Claro. ese público. ¿Quién es ese público? Bueno, pues no, te lo tendrás que determinar. ¿Cuál es tu Absolutamente. público? Pues mira, mi público son personas que o bien tienen un problema muy obvio o bien personas que quieren potenciar y conocer su voz y que ya están en un punto en el que ya comunican bien, pero quieren más. Y es un regalo que se hacen. Porque ¿quién nos ha enseñado? ¿Quién nos ha enseñado a potenciar nuestra voz, a entrenar nuestra voz, a conocer ese instrumento tan maravilloso que tenemos, que se nos concedió el día que nacimos? Porque en ¿Quién nos ha enseñado? Nadie. Ahí quería ir un poco. ¿Por qué en España no sucede como en Estados Unidos? Que en Estados Unidos les enseñan a comunicar desde el colegio. Totalmente. Desde el colegio Así es. les enseñan a que sepan comunicar. Por eso son los amos del marketing, de las ventas y de todo lo que tenga que ver con todo eso. Porque es que al final, desde pequeños les han enseñado a comunicar. Y aquí en España yo no veo que desde la base estén ahora cada vez en los Igual ahora colegios sí, ¿verdad? un poquito más. Sí, Porque yo sí. tengo nenes pequeños, muy pequeños. Sí. Y cuando vas a visitar colegios para decidir en qué colegio les quieres llevar, pues una de las cosas que te suelen poner en relieve ya es la comunicación. Les enseñamos desde pequeños a comunicar, a que se tengan que exponer, a hablar en público. Qué bonito. Un poco todo esto. Entonces, ya era hora en esta parte. Yo soy muy totalmente. crítico con la formación en español, ¿vale? Entonces ya era hora de que se hicieran esto, pero aún así yo creo que nos falta mucho para potenciar porque es algo que tú vas a tener que comunicar en tu vida. En el trabajo. Exacto. Dices, no, es que yo quiero ser funcionario, pues con tus compañeros en la administración pública. No, es que yo quiero trabajar con cuenta ajena, con tus compañeros o con tu jefe en el trabajo. No, es que yo me quiero casar con tu mujer. No, es que quiero tener hijos con tus hijos. ¿Sabes? Así Quiero es. tener una buena relación con mis padres, con tus padres. Es que es con todo el que te quieras relacionar y tú no puedes sacar nada sin otra persona. O sea, imagínate un negocio, en todo negocio entras a relacionarte con otra persona. No, es que yo soy del ámbito tecnológico y yo estoy en el ordenador, no sé qué. Ya, pero eso lo va a comprar alguien. ¿Sabes? O sea, es que al final es que es imposible no tener que comunicar. Y entonces es algo en lo que les vamos a tener que hacer ver a las personas de que ya no solo es el emprendedor o el empresario que ahora tiene que comunicar en su marca personal o en un consejo de administración o lo que quieras. Es que lo necesitáis todos. Exacto. ¿Y qué ocurre? Mira, nos vamos a esa época de nuestra vida en la que, bueno, pues realmente cuando teníamos que hablar delante de los compañeros, nos sacaban a la pizarra, era un momento terrífico. O sea, yo lo recuerdo, yo siempre que hablo con mis alumnos, ¿os acordáis en el colegio? Contadme más, que quiero saber. Mira, yo cada vez que me llamaban por mi nombre me temblaba ya todo. Ya lo asociamos a algo terrorífico, miedo escénico, de hecho de ahí que tengamos tanto miedo a hablar en público,
se nos pone el corazón aquí, o sea, nos palpita la garganta, nos tiembla todo, nos sudan las manos. ¿Qué pasa? Que hablamos con ese miedo y muchas veces cuando vienen a mí quieren resolver ciertas problemáticas, pero en realidad la que quieren resolver es escapar de una voz insegura. De esos miedos, de esas frustraciones, de ese borrador que me tiraron y tuve que sortear, ¿no? Ese momento en el que me equivoqué delante de todos y se rieron de mí. Ya está. Herida, ¿no? De, bueno, pues humillación, por ejemplo. Yo era Ya muy lo atrevido, tienes. yo no tenía miedo a salir, pero me ponía nervioso cuando yo estaba ahí arriba. Claro. O sea, era de, bueno, me voy a poner nervioso y mientras iba en el tránsito, pero cuando ya te ponías ahí, tenías que empezar a hablar, es de, Eso se es. está liando, Sí, se sí, está sí, liando sí, esto sí. bien. Entonces es algo con lo que todos tenemos que darnos cuenta que tenemos que aprender a comunicar. ¿Dónde pueden contactar contigo? ¿Dónde pueden hablar? ¿Tienes cursos? Sí, Yo qué sí, sí, sé. sí. ¿Dónde puede la gente acudir para decir, ostras, quiero sacar información y quiero ver qué tipo de productos tiene Francis? Y oye, igual me lo planteo. Claro. Pueden encontrarme en mi web, francisfallos.com, ahí se Aprovecha. registran, entran, hay un vídeo donde les doy la bienvenida y ya están dentro de mi mundo, dentro del universo. En las redes sociales, en Instagram estoy. Y de hecho, yo escribo una newsletter todos los días, de lunes a lunes, y doy consejos de voz para la comunicación y ahí cuento muchas cosas. Ahí hay muchísima información que ya de forma gratuita para que me conozcan. Porque a lo mejor hay alguien que dice, bueno, primero voy a conocer a Francis, a ver quién es. Pues ahí van a conocerme. Es una newsletter que pueden encontrar en el enlace de la biografía de Instagram o en mi web también. Y luego aparte tengo un programa grupal que se llama Voz Extraordinaria, donde trabajamos, obviamente, todo esto que hemos hablado, la voz. Y el perfil que suele venir pues, es el empresario, emprendedor, profesional, que tiene pues, todas estas vergüenzas, principalmente inseguridades, y hacemos un proceso de transformación muy bonito durante 12 semanas, muy llevable, muy práctico, está pensado justamente para personas que van muy pillados de tiempo, así que no hay excusas que valgan y se puede hacer y la gente está súper encantada porque luego también hay otro programa de continuidad, porque ya sabes que siempre se puede ir reciclando y mejorando cada vez más. Y también tengo otro programa un poquito más en el 1 a 1, un poquito más flexible, para aquellas personas que no pueden venir al grupal. Así que todo eso. Darío. Más tipo mentoría al final, ¿no? Sí, es todo lo mismo, es exactamente igual. Sí que es cierto que el 1 a 1 es un traje a medida ya completo. Digamos que es un nivel un poquito más, por decir algo exclusivo, poquito más. Al principio te he dicho que si ibas analizando a las personas conforme íbamos hablando y vamos a ver si de los fallos que yo hago comunicando pueden aprender los demás y yo también necesito aprender. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas has visto en la comunicación este rato que hemos estado hablando que reseñarías que se tendrían que trabajar o modificar? Pues mira, yo trabajaría, por ejemplo, en diferentes tonalidades. Te he visto en un... ¿Sí? ¿Tengo permiso? Sí, sí, No me claro. gusta dar consejos si no me lo pides. ¿Sí? No, si me te lo lo das, estoy ¿no? pidiendo. Vale. Ya voy con un poco de... vale. No, claro. Pues fíjate, ahondar en otro tipo de tonalidades. Yo te veo muy bien, la verdad que no puedo decir... Se nota que estás curtido, que este es tu día a día y se te ve muy bien. Se te ve, mira, yo veo una persona muy natural, una persona que refleja tal y lo que eres, es decir, no creo que escondas... No te he visto nada forzado, nada encorsetado y a mí me encanta eso, es decir, no he visto nada raro, pero podrías trabajar ciertas cosas, ciertos aspectos, por ejemplo, en tu tono. Es interpretación. Darío, ya te digo, yo hago un trabajo muy actoral y ese es el que te da más chispa todavía. Estuve años haciendo teatro. No me digas. Sí, me gusta mucho. Sí. Ahora hace muchos años que no. Igual no sé qué años tendría, 30 años o así, cuando estaba haciendo teatro. Ahora tengo Muy bastante, bien. ahora tengo alguno más. Te he visto una persona muy risueña, te ríes mucho, eso es muy agradable, por lo que decías, ¿cómo puedo caerle bien a alguien? No, pues ya lo haces. Eres agradable, tienes una sonrisa que con eso vas a todos los sitios, pero bueno, siempre se puede trabajar en cualquier caso. Yo te tengo que ver en acción también en otros contextos, pero bueno,
todo eso. Era para que le sirviera a gente Sí. decir, oye, mira, pues en la misma propia comunicación, pues en esto se puede modificar y que les sirviera a ellos de aprendizaje. Ahora vamos un poquito ya hacia el final y es en esa parte en la que yo os está bombardeando a preguntas y vosotros os habéis estado exponiendo y ahí se está respondiendo, os doy esa faceta de que me podáis hacer una pregunta, que tengáis curiosidad y yo os la respondo. Hacerte yo a ti una Sí, pregunta. la que quieras. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Emprende Radio? Emprende Radio lleva un año. En febrero de este año lleva un año. Ahora lleva pues 14, bueno, claro, el año va avanzando, 14, 15 meses. Nació el proyecto Emprende Radio, nace de la necesidad de que hubiera el canal de comunicación que a mí me hubiera gustado que hubiera cuando yo empecé a emprender. Yo empecé a emprender hace 10 años y a mí me hubiera gustado que hubiera habido una clase de contenido que me ayudara a ver ciertas problemáticas o incluso ciertos aprendizajes que me iban a venir bien en el emprendimiento. Y de ahí nace Emprende Radio. Es verdad que nosotros tenemos una agencia de marketing que producimos podcasts y era también un poco la forma de decir, no solo te decimos que un podcast te puede servir para monetizar tu propio negocio, sino que te lo mostramos, lo vamos a hacer nosotros. Claro. Y qué mejor forma que se exponga pues, el CEO de la agencia y que lo haga y lo ponga en valor. Entonces nosotros al final hemos hecho un canal de comunicación porque empezamos como podcast, pero luego lo he ido virando poco a poco a canal de comunicación, porque veía que había ciertos espacios que igual no podían entrar en ese espacio de podcast, entrevista semanal, pero que sí que podía aportar un gran valor pues, a autónomos, emprendedores, empresarios, esa persona que tiene un negocio. Y entonces hemos ido creando diferentes espacios, pues un espacio laboral, un espacio de finanzas, un espacio de jurídico, un espacio de marketing, un espacio de debates, en el que debato yo sobre temas pues, políticos, de emprendimiento, de todo tipo. Yo no soy una persona que me esconda. Entonces hemos creado más un canal de comunicación que un podcast. Y en un año hemos hecho... Pues me parece que son 400 vídeos, hemos obtenido más de 500.000 visualizaciones. Bueno, pues vamos caminando y vamos creciendo y de ahí nace un poco, que es la pregunta que me has hecho. ¿Qué camino recorrido en un año? Ha habido un crecimiento muy exponencial. Sí. A ver, al final tener un canal de comunicación te lleva tiempo, porque tú tienes que entrevistar a una persona, te tienes que preparar la entrevista con esa persona, o sea, tienes que indagar, tienes que conocer a esa persona, tienes que ver qué temas van a poder aportar valor a esta entrevista para las personas que nos están viendo. Claro. Y tienes que buscar a esas personas. Es verdad que cada vez más nos escriben de gente que quiere venir, o sea, se nos está un poco dando la vuelta en eso. Muy bien. Pero estamos contentos. Fíjate que has dicho algo súper importante y es que he creado el canal que yo hubiera echado de menos, ¿no? Sí, que a mí me hubiera gustado. Que te hubiera gustado y me he sentido súper identificada. Porque al final hago yo lo mismo. Yo he creado algo para personas de a pie. Es decir, cualquier persona que no se va a dedicar profesionalmente al mundo de la voz. Es decir, locutores, actores de doblaje, presentadores. Lo asociamos mucho a eso, ¿no? Y yo creé eso justamente para darle la oportunidad al resto. ¿No? Que yo creo que es fundamental, claro. Porque la gente tiene que aprender, o las personas tenemos que aprender a comunicar. Totalmente. Porque yo me siento que yo intento ir aprendiendo día a día. Yo no me siento una persona que se esté especializada en comunicar. De hecho, no es mi profesión, yo no soy periodista, no soy locutor de radio. Por mucho que me encante la radio y sea un poco ese sueño que siempre había tenido. Lo haces muy bien. Porque siempre me ha gustado mucho. Yo he oído mucha radio. La parte de televisión no me llama tanto. Pero esa parte de radio, yo me he dormido escuchando radio todas las noches. Hasta que me casé. Por segunda vez, que la primera no debí aprender, me casé por segunda vez y hasta que no me casé yo escuchaba la radio todas las noches. Ahora no, por respeto, porque no, me parece que estás con una persona y estás, ¿no? Escuchando la radio. Entonces a mí eso me encanta y entonces intento aprender de los que me llaman la atención, de los que me gustan. He nombrado a algunos, otros dirán pues que otros locutores, ¿vale? Me criticarán probablemente por la tipología de locutor que he dicho, pero al final pues cada uno tenemos nuestra forma de ver la vida y también la forma del comunicador. Es verdad que el comunicador, en la parte que menos me gusta, es que un poco ya sabes
lo que te van a decir dependiendo del medio de comunicación en el Claro. que está. Esa es la parte que me gusta menos, pero sí que me gusta escucharles y decir, ostras, pues ya no lo que están diciendo, sino, ostras, ¿esto cómo lo hace? Sí. O esto, ¿sabes? Porque es que además tú lo ves. O sea, yo, por ejemplo, veo a Carlos Herrera y ese tío se pone las gaficas así, tiene el micro aquí, está sentado, que parece que está sentado en el sillón de su casa, pero que está bien colocado, y se pone a hablar como si ahí no estuviera sucediendo nada, pero como... Totalmente. Ostras. De hecho, el FBI, antes estábamos hablando de, ¿no?, Ujú. las técnicas estas del lenguaje no verbal que se pilla antes, ¿no? Claro, el poder casar, ¿no?, lo verbal con lo no verbal y que no se te pille, o que si estás hablando de algo que, bueno, no te produce cierto agrado, ¿no?, como puedes disimularlo, ¿no?, de alguna forma. El FBI dice que los mejores negociadores que existen hacen la técnica del locutor de radio nocturno. De hecho, hay un libro de Chris Voss que se llama La barrera del no y te habla de esto. Y yo, pues ya lo decía yo. Ya decía yo que había que hacer esto. Yo digo, vaya, tiene que venir el del FBI a decirlo. Y se dice eso, ¿no? La sonrisa también dicen, creo que lo dicen positivo, jovial, alegre, algo así, esa forma positiva de hablar, pero sobre todo el locutor de radio nocturno. Esa es una buena, para poder llevarte a alguien a tu terreno, ¿no? Una voz grave, con una voz de locutor. Que De transmita radio. confianza Sí, y que al final vayas sí. cediendo, ¿no? Un poco. Sí, Es bueno, que al depende final de lo que quieras. al final o sea, es que la radio es algo que es que te lo integras, o sea, es que tú ya te parece que los conoces. Exacto. O sea, Sí. que a mí es lo que me pasaba. Yo oía el programa de radio deportivo por la noche y luego pues, se fueron cambiando de canal. El primero estaba en la cadena SER, luego se fueron a la cadena COPE y demás. Y los vas siguiendo y te vas yendo, te da igual el Claro. medio en el que están. Lo vas siguiendo porque es que son parte de tu familia. Así O sea, es es. que los tienes ahí, Así los es. tienes ahí un poco integrados. Sí. Entonces, que es lo que ahora yo creo que sucede con los podcasts. Que el podcast lo que consigue es que el tío cuando te lo pone en la televisión de su casa, te acabas de meter en su casa ya. Gente. Y se pone a ver la horita, los 45 minutos, la hora y media, lo que sea, y una semana, otra semana, otra semana. Yo, por ejemplo, hay podcasts que los veo y si no me sale en el feed de YouTube, lo busco. Porque es de, Sí. por ejemplo, el de Búscate la vida, no sé si lo conoces. Sí, que es de José Elías. de José Elías y de Eric Ponce. Eric Es de, Ponce. que muchas veces no tiene ni sentido de lo que están hablando. Pero te divierte. Pero ¿Te entretiene? Te entretiene. Te entretiene. Y A ver qué me dices, contaste ahora. ¿sabes? ¿Verdad? Sí. Y mi mujer me decía, ¿pero cómo que haces oyendo eso? Si no tiene sentido en lo que estás diciendo. Y digo, porque me lo paso bien. Claro, te lo pasas bien. Y ojo que van metiendo por ahí pildoritas que a veces dices, uy, qué interesante lo que han dicho, ¿verdad? Al final Claro que es sí. una persona que tiene muchísima experiencia. Por supuesto. Lógicamente que una frase suya te introduce una píldora de un valor incalculable. Totalmente. Pero hay mucha parte del podcast que es el jijaja, jojo entre ellos, las risas con el invitado. Pues, pero bueno, ya los tienes integrados en tu casa. Así y ya es. son parte de... La fuerza de la repetición, de la familiaridad, del que estés en la mente de la otra persona. Por eso escribo yo una newsletter todos los días. ¿Por qué te crees que escribo? Aparte que me gusta, sí que es cierto que es una forma de que se metan en mi mundo y la fuerza de la repetición, ¿no? Esa familiaridad que hace que la persona diga, a ver qué me cuenta ahí Francis. Pues si llegas al final, pues eso es poderosísimo. ¿Y LinkedIn no te da fuerza con el tipo de cliente que LinkedIn buscas? no lo he trabajado tanto, pero sí, hay que trabajarlo en realidad todo. Sí. LinkedIn además está Sí. potenciando mucho el vídeo ahora y probablemente los vídeos que utilizas en Instagram, si les das un poquito Sí. de formal copy, lo puedes adaptar a LinkedIn y es que ahí tienes a tu cliente potencial. También. Porque Sí. en Instagram tiene que coincidir que esa persona tenga un perfil, que la mayoría de los CEOs y de los emprendedores tienen un perfil en Instagram, pero te va a costar un poquito más llegar, pero en LinkedIn vas directo a ellos. Claro. Porque la mayor parte de la gente son gente de negocios o gente que trabaja por cuenta ajena, pero que también tendrás clientes de ese tipo que tiene la necesidad de aprender a comunicar porque gestiona Absolutamente. equipos, por ejemplo. Absolutamente. Pero he de confesarte, Darío, que yo, si no fuera porque quiero dar visibilidad a mi trabajo, ay, las redes sociales, de verdad. No te- ¿Verdad? Es algo que dices, yo no tenía Instagram en el 2020.
O sea, súper ajena a todo el mundo de las redes sociales y grabarme. Pero yo siempre he estado detrás de la cámara. O sea, para mí también ha sido todo un proceso, porque hablamos, ¿no?, de lo que consigue el cliente, pero hasta que tú llegas a familiarizarte con este entorno digital, redes sociales, es todo también un proceso. O sea, que partir siempre, como digo, de uno y luego ya, ¿no?, viene el resto. Cuesta un poquito, Sí. Pero bueno, al final yo creo que a día de hoy es parte del trabajo. Absolutamente. Tienes que comunicar, te tienen que ver, si no te ven no existes. Sí, no, sí, ya me gusta. Ahora ya me gusta. A ver, yo solo tengo redes sociales profesionales y la verdad que no soy un gran usuario de redes sociales. Sí. De LinkedIn sí, que es la red social que más me gusta porque es donde más encuentro también a mis clientes potenciales. A mí me encontraste en Instagram, ¿no? En Instagram. Sí, en Instagram, sí. Pero pocas veces capto a un posible invitado en Instagram porque porque no la utilizo. No la utilizas Y entonces tanto. a mí me va a costar encontrar a una persona que le vea potencial en algo en el que yo no lo estoy utilizando. Sin embargo, a mí la mayoría de los invitados o han contactado ellos o yo he contactado con ellos con LinkedIn. Porque ahí yo sí que tengo más fuerza de marca y no solo eso, sino que es que sí que la utilizo. Claro, se trabaja mucho, ¿no?, la marca personal en LinkedIn también, sí, se está en trabajando LinkedIn, mucho. sí. Porque antes no era así, ¿verdad? Era como diferente. Se Ahora utiliza, claro, depende del cliente. Por Mm. eso te decía que el cliente que tú tienes lo vas a encontrar mucho en LinkedIn, porque tú quieres un B2B, o sea, tú quieres una empresa, un emprendedor, un tío de negocios, un autónomo o incluso un delegado, yo que sé, de una marca importante en no sé dónde, que Sí. quiere comunicar a su equipo, que también puede ser, y esos los vas a encontrar en LinkedIn con mucha más facilidad que en Instagram. Te costaría menos. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor te da un poco de vértigo decir, ostras, ya tengo más el control un poco. ¿Sabes qué pasa? Yo es que esto también lo delego bastante. O sea, yo ya tengo las personitas que se encargan de todo el De tema de gestionarte toda la mobile. parte. Sí, y también no lo hacen a través de LinkedIn, pero lo hacen a través también de otras historias que ellos manejan, ¿no? Que también contactan a empresas, en fin. Sí, pero súper importante, la verdad que sí. Tomo nota, Darío. Claro que sí, todo vale, claro que sí. Muy bien, Francis. Me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de charlar contigo. Siempre digo que Emprende Radio me da la oportunidad de conocer a personas que si no existiera Emprende Radio probablemente no hablaría con ellas o Sí. no hubiéramos hablado en persona este Vaya. rato, que nos has aportado un gran valor, que te Gracias. lo agradezco de corazón. Gracias Y a sobre ti. todo espero que hayas disfrutado mucho de Me lo he esta pasado experiencia. pipa. Me lo he pasado pipa, me encanta además que estoy en Zaragoza, que no había venido nunca, me lo he pasado muy bien. He ido a visitar a muchos lugares, la Virgen, y me encanta, me encanta. Una ciudad muy bonita. Y me ha recordado, fíjate, el paseo, este paseo de aquí, me ha recordado a la ciudad de San Francisco. ¿Sí? Sí. Es que no está en San Francisco. Sí, me ha recordado ciertas cosas. Bueno, esto ya a modo curiosidad. Yo lo dejo ahí por si quieren venir a Zaragoza. Zaragoza Es muy bonita. Tiene la ventaja de que no es ni una ciudad grande ni una ciudad pequeña, Sí. te mueves con bastante facilidad y luego no le falta de nada. Sí, y el tranvía, ¿no? Porque bueno, es un tranvía moderno, ¿no? Eso Sí. pero va por arriba, no sé, me ha recordado por eso quizá. Sí, la verdad que Muy encantador. enlaza bastante bien pues una puerta de Zaragoza con otra atrás del tranvía de una forma rápida y ágil. Sí. O sea que muchas gracias, te agradezco Encantado. el comentario Claro que para sí. que la gente venga a Zaragoza y visitar. que disfrute de nuestra Claro que ciudad. sí, de paso aquí a Emprende Radio. Muchas gracias, Francis. Gracias a ti. Un abrazo.